SER Podcast. Muy buenas tardes, abrimos aquí esta ventana. Hoy es miércoles, así que hemos invitado a tomar café a nuestro compañero periodista Jon Sistiaga. Jon, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Muy bien, Isaías Lafuente también está por aquí, como es habitual. Isaías, buenas tardes. Buenas tardes, aquí estamos en perfecto estado de revista, Roberto. Muy bien, así me gusta. Oye, noche histórica en Estados Unidos, sentencia histórica. Bueno, el pormenor de la sentencia puede tardar unas semanas, ahora mismo está en manos del juez, pero casi un año después se ha hecho justicia. Derek Chauvin, el policía que asfixió con su rodilla a George Floyd, mientras este gritaba e intentaba hacerlo de manera agónica, el no puedo respirar, ha sido declarado culpable de los 3 cargos de homicidio de los que se le acusaba. Bueno, Jon, tú estuviste allí donde empezó todo. A ver, recordemos, 25 de mayo, George Floyd entra en un establecimiento, paga sus cigarrillos, lo hace con un billete de $20, un billete que es falso, así que uno de los dependientes llama a la policía y después ya lo que viene después, lo que ha trascendido, fue el arresto que acaba con él hasta la muerte, en imágenes que desde luego todos tenemos muy presentes. Tú estuviste allí en esa tienda, ¿cuándo fue? En noviembre, creo recordar, ¿no, Jon? Sí, en noviembre, cuando estaba realizando un documental para Movistar que se llamaba Los Estados Unidos, y pues era uno de los focos, de los lugares que sí o sí había que visitar porque estaban generando opinión y iban a ser clave en la reelección o no de Bush, ¿no? Digo, de Bush, de Donald Trump. El sitio era, ¿cómo diría? Impresionaba, Roberto, la verdad. Porque no deja de ser un cruce de caminos, no deja de ser un cruce de 4 calles en un suburbio sur, ¿no?, de Minneapolis, pero las calles que llegan hasta ese cruce de calles han sido todas cortadas. Había un silencio terrible, ¿no? No hay coches, evidentemente. Yo lo visité en un día con mucha nieve, con mucho frío. La plaza ha sido renombrada por el propio ayuntamiento de Minneapolis como plaza de George Floyd. Y por curiosidad, y por un poco también por frío, me metí en la tienda donde todo empezó, que se llamaba Cup Foods. Por frío, porque hacía 11 bajo cero y allí tenían café, y porque quería saber que me contaran algo. No pude sacarles nada. ¿Por qué? Porque estos hombres ya estaban tan hartos de lo que había pasado, habían delegado un press officer, un afroamericano por cierto, y esta tienda ha sido de alguna manera uno de los efectos colaterales de todo este movimiento del Black Lives Matter y de todo lo que pasó con George Floyd, ¿no? Porque fue uno de sus dependientes quien denuncia que hay un posible billete de $20 falso. Ese dependiente avisa a la policía ante la negativa de George Floyd a volver a la tienda. Y ahí se desencadena todo. Ese dependiente, fíjate, es uno de los más desgarradores de los discursos que hubo, de los testimonios que hubo durante el juicio, ¿no? Se llamaba Christopher Martin, se despidió al día siguiente, no ha vuelto a trabajar allí, y en el juicio incluso llegó a decir, joder, si yo no hubiera denunciado, si es que eran $20, si no hubiera denunciado no hubiera pasado nada, ¿no? De alguna manera venía a decir que la vida de un afroamericano cuestan $20 falsos, ¿no? Y eso es lo que costó la vida de George Floyd y lo que significó a nivel planetario, ¿no? El visibilizar esa violencia continuada por parte de la policía de Estados Unidos, sobre todo contra la gente afroamericana, ¿no? Y esto es algo que todavía a día de hoy en lo cotidiano les sigue pesando. Quiero decir que siguen recibiendo llamadas al boicoteo de alguno de los comercios de esa zona. Bueno, están hundidos. Sí, Roberto, están hundidos. Primero porque no deja de ser una tienda de suburbios. Bueno, no les iba mal, llevaban como 30 años abiertos. Es de un matrimonio de palestinos que huyeron de su tierra natal y, oye, levantaron un negocio ahí que está además manejado por sus hijos, pero entre que las calles están cortadas y no hay acceso, no hay semáforos, no hay gente que pare, y entre que mucha gente ha definido esa tienda como el lugar en el que todo empezó, a día de hoy siguen recibiendo amenazas de muerte. Hay un boicoteo total y absoluto contra esa tienda, que no hizo nada ilegal, sino simplemente, como se hace muchas veces, decirle a uno de los clientes que a lo mejor había pagado con
con un billete falso, queriendo o sin querer, ¿no? Pero todo aquello desencadenó lo que ahora vemos. Yo recuerdo imágenes, aquello se ha convertido en un santuario, Roberto, es un altar gigantesco lleno de carteles, velas, flores, pintadas en el suelo, post-it, cada uno que va deja algo. Yo no dejé nada, pero no dejé de estar mis 5 minutos callado, impresionado por el silencio y en la misma esquina donde todo ocurrió. Y hubo una cosa que me llamó la atención. Ya sabéis cómo los americanos son muy dados al marketing para todo, en esto lo hacen todo muy bien, ¿no? Entonces, lo que había dicho Floyd, como I Can Breathe Mama, ya se ha convertido en un moto, en un lema. Pero había un cartel gigante encima de la tienda que citaba a Floyd como si fuera un profeta. Ponía Floyd 8:46, ¿no? Y decía I Can Breathe Mama, pero es que al lado ponía Lucas 8:46. Alguien me ha tocado y yo sé el poder que ha salido de mí. Y ponían San Juan 8:46. ¿Quién de vosotros puede demostrar que soy un pecador? Es decir, hasta los minutos que agonizó y que tardó en fallecer han sido llevados de alguna manera a la Biblia, ¿no? Generando esa épica que va a durar que va a durar mucho, ¿no? Y que francamente no sabríamos si ha cambiado algo o no, ¿no? Esta sentencia. A mí me gustaría pensar que sí. Pues ojalá que sea así, ¿no? La verdad es que es una historia de novela negra con dos grandes protagonistas, por supuesto, que es el asesinado y el asesino, pero con un montón de personajes secundarios, ¿no? Este dependiente al que citas, esta pareja de comerciantes a los que seguramente les costará remontar su negocio, y después hay un tercer personaje secundario que a mí también creo que sería interesante recordar hoy, ¿no? Que es el de un adolescente que es Darmela Frazier, que es esa chavalita con 17 años que ve la escena y de repente se pone a grabar ese vídeo de 9-10 minutos que es el que ha servido, digamos, como prueba fundamental para que el jurado se haya convencido de la culpabilidad del policía, ¿no? Porque seguramente sin esas imágenes pues todo hubiera sido palabra contra palabra, palabra contra autopsia, hubiera sido a lo mejor más difícil sustentar la culpabilidad. Y tú fíjate, John, tú nos comentabas cómo ese dependiente tiene un sentido de culpabilidad que se entiende, ¿no? Y todo por un puñetero billete de 20 euros falso. Pues a esta chavala, a Darnella, también le ha pasado lo mismo. En el juicio ha dicho que ha pasado noches enteras pidiéndole perdón a George Floyd por no haber hecho algo más, por no haber interactuado físicamente para salvar su vida, ¿no? Bueno, a lo mejor si lo hubiera hecho, estaríamos ahora hablando de 2 muertos negros, ¿no? Y gracias a lo que hizo, bueno, pues se ha podido condenar al policía que lo hizo todo. Pero bueno, ya que hablamos tanto de la infodemia, del abuso del teléfono móvil como si fuera nuestro tercer ojo, de los adolescentes irresponsables, pues aquí tenemos a una ciudadana adolescente que hizo lo que debía y gracias a lo que hizo, pues hoy podemos hablar de una sentencia, de un veredicto de momento histórico. Eso que dices, Isaías, es interesantísimo porque cuántas veces como periodistas, sobre todo periodistas de televisión, nos ha pasado esta situación, ¿no? ¿Hasta dónde tienes que seguir grabando? ¿Cuándo decides que ya la imagen es suficientemente elocuente y potente y puedes dejar la cámara o salir corriendo pues para salvar a alguien que se está ahogando o colaborar en un accidente o decirle al policía de turno que deje de ser tan agresivo? Darniela es una ciudadana que era menor de edad cuando ocurre esto, y es verdad que la pobre chica, yo estuve siguiendo su comparecencia en el juicio y estaba desolada, ¿no? Es curioso cómo la mente humana genera remordimientos y culpabilidades cuando realmente, gracias a Darniela, y como tú dices, a que aguantó, se le oye gritar, eso sí, le dice al policía y le dice a los otros policías que hagan algo y que paren, pero gracias a que aguantó, sabemos que aquello fue un doble homicidio, como así ha sido sentenciado en segundo y tercer grado, y gracias a ella el movimiento Black Lives Matter se puso en el primer lugar en las prioridades de la campaña electoral, que entre otras cosas ha movilizado a toda la gente que decidió
que el racismo institucional en Estados Unidos ya había tocado demasiado poder. Sí, eso. ¿Qué hubiera pasado si estuviera Trump ahora mismo en el poder? ¿Hubiera hecho lo que Biden, Roberto? Llamar a la familia de Derek Floyd, darles el pésame, decirles que se ha hecho justicia. Yo sospecho y que esta sentencia es histórica, que no, o hubiera dicho, no. Hay violencia en ambos lados, ¿no? Como la última vez. Bueno, pues desde luego, aquel hecho marcó un punto de inflexión. Hoy nos hemos levantado con dos grandes noticias que no tienen nada que ver entre ellas. Una, la de este veredicto, y otra, la de cómo se ha desinflado en poco más de 24 horas, cómo se ha pinchado el superpelotazo de la Superliga. Vale. Santiago Niño Becerra, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Como saludamos a Santiago Roberto? Cada miércoles. Hola, Santiago. Saludamos a Santiago. ¿Qué tal todos? Muy bien. Para hacer números, y yo creo que hoy es un buen momento para seguir echándole un ojo a esto desde el punto de vista empresarial. Llevamos haciendo números toda la semana a raíz de lo que podía haber supuesto la Superliga, la mayor convulsión en décadas en el fútbol, que se ha deshinchado en día y medio. Era un movimiento fundamentalmente económico ¿no, Santiago? Organizadores de la Superliga que garantizaban el reparto de 3.500 millones de euros a esos equipos considerados fundadores. Detrás, no olvidemos, de la financiación inicial estaba JP Morgan con 4.000 millones de dólares. Esto era un movimiento empresarial, ¿no? Un movimiento económico. A ver, Roberto, yo en términos deportivos no entro ni salgo porque de entrada de fútbol no entiendo ni jota. Ni JP Morgan. Yo la lectura que hago a este proyecto, bueno, a este metaproyecto, porque ni siquiera se ha convertido en proyecto, es que era exclusivamente económico. A ver, Florentino Pérez en el año 2001 dijo una frase que yo analizo en mi último libro, y que la cita Vicente Verdú en su obra El estilo del mundo. Dijo Florentino Pérez: el Real Madrid es como Walt Disney pero sin explotar. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto lo que quiere decir es que Real Madrid, Manchester United, Juventus, Club de Fútbol Barcelona son unos hacedores de espectáculo. Son los hacedores de espectáculo, y que en consecuencia, como son los mejores, son los que dan más espectáculo y tienen que ingresar más. Entonces hay que montar una estructura para que ganen más. Lo que pasa es que esa estructura, esa estructura uno podría pensar ya está montada, ¿no? A través de los privilegios que tienen. Antes se clasificaba solo uno para lo que conocemos como Champions, que era la Copa de Europa. Ahora son 3, 4 en según qué coeficiente tenga el país, y uno de los importantes es el nuestro, España. No. Alguno podría pensar que ya por ahí tienen su... Ya. No, Roberto, es que el plan era ganar mucho más. Más todavía. Tú piensas... Pero entonces, después de montar eso, igual había otro plan para ganar más todavía sobre lo que ganaban de más. Bueno, es que tú mismo lo has dicho. O sea, es que de entrada fue un rumor. A mí me llegó como rumor, luego se confirmó esto. Detrás estaba JP Morgan con 4.000 millones de dólares. Eso de entrada. Se estaban hablando de cifras de 9 y 10.000 millones que iba a generar esta historia, Roberto. O sea, es que estamos hablando de cifras absolutamente gigantescas, que con la Champions ni en broma se va a llegar a esto. Pero Santiago, si mal no he entendido, JP Morgan entraba como con un crédito, o sea, daba un crédito que había que devolver, es decir, no veía una posibilidad de negocio y entro como socio y yo pongo mi parte y vosotros ponéis el sudor. No, yo pongo mi dinerito y luego me lo devolvéis, ¿no? Entiendo. A razón de 249 millones al año. Pero claro, esto es el proyecto inicial, que después luego esto se puede modificar. Yo desde luego, insisto, por favor, me quedo en los números. Cuando unos equipos de este calibre que tienen un presupuesto de este nivel, ponen en marcha este tinglado, es porque piensan que van a ganar muchísimo. Y yo, mi opinión personal, la mía, por favor, es que si todo esto se ha echado para atrás, es porque de alguna forma les han garantizado a estos equipos, a estos clubes, que van a poder con el nuevo sistema Champions ganar más.
No es mala opinión, desde luego. Y el que se haya pinchado así tan rápidamente, esto nos los deja en una situación. Mira, de momento, el reflejo, que ya sé que a ti esto ni como sintomatología te sirve mucho lo del reflejo en la bolsa, pero donde cotizan algunos de los miembros estos fundadores de la Superliga, ahí ya se ha visto. Por ejemplo, la Juve llegó a subir el lunes más de un 10% tras el anuncio de la formación de la Superliga. Hoy cae más de un 12%. Esto igual les puede acabar haciendo daño, ¿no? Bueno, sí, claro, evidentemente, en los clubes que son sociedades anónimas, evidentemente esto se nota ahí. La subida de la bolsa, yo creo, la subida del lunes, me refiero de la Juve, esto está claro. O sea, los grandes inversores vieron que ahí había negocio. A ver, esto por lo que se ve, se ha querido reproducir el esquema del básquet estadounidense, de la NBA. De la NBA. Sí, se ha querido reproducir 2 grupos de 10 equipos, campeonatos, muchos partidos, televisiones, venta a otros países, etcétera, etcétera, merchandising, bueno, dinero. A mí me parece, Santiago, que la clave de lo que dices está en esa frase de querían ganar más, querían hacer más negocio, porque a veces esto también se puede plantear como una especie de lucha entre empresarios feroces y filántropos que aman el deporte, ¿no? Y en el fondo la UEFA y la FIFA pues también están por el negocio. Lo que pasa es que yo creo que el sistema que mantiene la UEFA y la FIFA para las grandes competiciones sí que reproduce un poco los esquemas nacionales, en donde el deporte todavía tiene algo que decir, en donde de repente el Alcoyano puede eliminar al Real Madrid en una Copa del Rey, o en donde inesperadamente, pues a lo mejor un día el Eibar puede ser campeón de Liga y jugar la Champions, ¿no? Y aquí lo que se pretendía es establecer un club privado con sus normas, en donde dejarían entrar eventualmente a 4 o 5 equipos más, y yo creo que ahí es donde hasta partiendo del negocio, digamos que se rompen con todas las reglas básicas del deporte, ¿no? Y después a mí me parece que hay un factor clave, que es el de los aficionados. Es decir, los aficionados se pueden mover en la Champions porque al final su equipo a lo mejor va a jugar 2 o 3 partidos eventualmente en una competición como la Champions o como la Europa League, ¿no? Pero los clubes viven del enfrentamiento nacional y del enfrentamiento ciudadano en los derbis, y las aficiones se mueven para ver esos partidos, y aunque a lo mejor digamos lo que se recauda en los estadios es minimísimo respecto a los derechos de la televisión, bueno, ya estamos viendo con la pandemia lo que es un estadio vacío de aficionados, ¿no? Entonces yo ¿Tú creo crees, que Isaías, entonces que lo que ha hecho fracasar ese gran proyecto ha sido la revolución de los modestos, pues la mira, revolución sentimental del fútbol? Pues mira, en Inglaterra ha sido así, es decir, los aficionados han ido a las puertas de los campos y han dicho, oye, con nosotros no contéis para esto, y de repente ese ha sido el criterio que creo que ha llevado a dar marcha atrás a los clubes británicos, ¿no? No solo eso, claro, si las ligas profesionales avisan, yo no sé si podían hacerlo o no, pero oye, pues que yo te saco de la Liga, de la Premier, de la Liga Española, y además tus jugadores, que suelen aportar normalmente el 70 o el 60% de los jugadores de la selección nacional, no van a ir. Bueno, eso empieza ya a hacer un poquito daño, pero yendo a los números, a ver, Santiago, a ver, aclárame esto. Es decir, esto yo lo enfoco, es decir, esto no es una reunión entre Florentino y Abramovich un día después con unos puros, después de una comida, y oye, si nos juntamos y hacemos un club privado, espera que llamo a mi financiero. No. O sea, aquí hay una banca de inversión detrás, hay un montón de gabinetes de abogados gestionando esto, auditores, etcétera. Esto a mí se me parece más a una especie de fusión entre empresas, de absorción, de unión de empresas temporales, no sé, de joint adventure. Por tanto, es decir, si el consejero delegado de una empresa decide que se va a fusionar con otra y aquello no funciona, es decir, ¿habrá algún consejo de administración que pida respuestas, ¿no? Que diga, bueno, aquí alguien tendrá que responder por esto que nos va a generar un coste reputacional, no sé, una bajada de venta de camisetas, todos nos van a mirar como los enemigos a batir, no sé, alguien tendrá que pedir cuentas, ¿no? Bueno, yo todo esto lo supongo, ¿eh? Yo supongo que aquí lo que se pensaría es que en X tiempo, no lo sé, en una semana o en 3, no lo sé, este rechazo, digamos, de los pequeños, por llamarlo de alguna forma, disminuiría, y que lo que primaría sería
bueno, toda la capacidad de espectáculo que estos 20 grandes, bueno, 15 más 5, digámoslo así, eran capaces de ofrecer. Entiendo yo que los tiros irían por ahí. Y hombre, a ver, que esto no es fruto de una comida de entre dos señores con puros, pues eso seguro. Aquí detrás hay un estudio y un business plan, pero realmente muy, muy potente. A mí cuando leí esto, cuando leí sobre esto, me vino a la cabeza, ¿vosotros os acordáis que en el año 1987 Berlusconi, el señor Mendoza, cuando era presidente del Madrid, y Núñez, cuando era presidente del Barça, también hablaron en crear claro. ¿Os acordáis, no? Sí, esta es una idea romántica, esto lo entrecomillo, de los clubes poderosos de Europa de hace mucho tiempo, claro, sí. Bueno, pues esto, es decir, hace mucho que se está hablando de este tema, seguro. Y ahora, por la razón que sea, se ha pensado que era el momento. Bueno. Ahora, yo insisto, hay otra reflexión que hizo Florentino Pérez, que o sea, que quedó como muy diluida, diciendo, si no nos salvamos los grandes, no se salva nadie. Ya. No sé exactamente qué quiso decir con esto. Oye, porque hay otra forma de salvarse, Santiago. Quiero decir que también se puede salvar pactando los grandes clubes salarios máximos, pactando los grandes clubes estos traspasos que son infernales y que, claro, después es muy difícil rentabilizar económicamente. Es que pero no estaban en ello. No estaban en esa forma de salvarse. Claro. Oye, por cierto, Santiago, las fusiones seguro que nunca son producto de una comida de dos señores con un puro, ¿no? Las fusiones, quiero decir, las de la banca, por ejemplo. No. A ver, cuando se pone en marcha un plan de ese tipo, o sea, lo que estamos viendo con la banca ahora. Sí, a eso quería ir yo. Sí. Que se espera, que se dice que este año pueden llegar a 15.800 despidos. O sea, esto es fruto, o sea, a veces en las películas salen que hay alguien que tiene una visión o no sé qué, o se toma una raya y entonces pues ve no sé qué, imagina. Esto no es verdad, esto no pasa en la realidad. O sea, el alto ejecutivo ni en los años locos de Wall Street, que es lo que reflejan a veces algunas esto es una parodia, Roberto. Esto es una parodia. Es decir, detrás de solamente hace falta ir ahora no, porque todo el mundo está en casa, pero una de las cosas que a mí me impresionó más, una de las veces que estuve en Nueva York, de noche en Manhattan, las torres de oficinas, cantidad de luces encendidas, gente metiendo horas como por un tubo. O sea, hay mucho trabajo detrás de esto. Te decía lo de las fusiones para ver si me podías aclarar tú que ayer, ya sabes, como producto de la fusión de los grandes de las cajas de lo que ahora es CaixaBank, de lo que va a salir como producto CaixaBank, ya sabes que se expuso ayer a los sindicatos el plan para reducir más de 8.000 puestos de trabajo y recordaba, por ejemplo, ayer Toni Martínez aquí la forma poco contundente de la ministra portavoz de decir, bueno, es que si no hubiera habido fusión, esto tal vez, no, seguramente casi seguro, bueno, casi es posible que sí, que hubiera habido más despidos incluso, que la reducción hubiera sido mayor. ¿Sí o no? Sí, esto liga con lo que decía antes Florentino Pérez, de si no nos salvamos los grandes, no se salva nadie. A ver, yo interpreto que la señora ministra lo que quiso decir es que si no había esta fusión y esta reducción, aplicando una reducción cada uno por su lado, el coste en despidos posiblemente hubiera sido mayor. Y yo doy pie a esta interpretación. O sea, creo que en esto la ministra tiene razón. ¿Qué tiene razón? Haciendo una regulación o haciendo un saneamiento, digámoslo así, una reducción, cada uno por un lado, por su lado, Bankia por un lado y la Caixa por el otro, tal vez hubiera sido mayor. Claro, lo que pasa es que como no se mostró muy contundente, sí, tal vez no, seguramente es posible, quizá, utilizó como 3 o 4 fórmulas, pues de ahí nuestra duda. Oye, que Alemania ya reclama los primeros ajustes fiscales a España, ¿no? Bueno, a ver, es que claro, a ver, Roberto, y esto ya lo hemos comentado aquí, cuando el virus llegó a España no estaba bien. Entonces, tanto el Fondo Monetario Internacional como la Comisión Europea y como el Banco Mundial y la OCDE dijeron a los gobiernos que lo que tenían que hacer es gastar y gastar y gastar para que no se hundiera todo. Durante un año y medio nadie ha dicho nada, pero claro, ahora Alemania le ha dicho a España, bueno, le ha dicho a España, le ha dicho también a Italia y tal, que tiene que, bueno, a Italia ya está Draghi allí, ¿no? Que tiene que escribir un papel, de momento le ha dicho que tiene que escribir un papel con una hoja de ruta, es decir, de lo que hacer.
No le ha pedido fechas de momento, pero le ha dicho, oye, mira, en este papel escribes lo que piensas hacer para reconducir tu déficit y bajar la deuda. De momento solamente le he dicho esto, pero claro, a ver, este papel se va a negociar, este papel se va a hablar, y entonces a partir de aquí se pondrá fecha, que será, me da igual, el 1 de junio del 2022 o el 1 de enero del 2023. Bueno, pero evidentemente lo que es insostenible es que España siga con un déficit del 11% y una deuda del 120% del PIB. Esto no es sostenible, en una palabra. Con lo cual esto me lleva a otra deducción. Es decir, yo... los fondos de inversión, la banca de inversión, los grandes inversores, a cada país le ponen un límite. Habitualmente estos límites se desconocen, no se publican evidentemente, y yo por lo que deduzco, porque fijaros que Alemania sobre todo ha puesto el índice en la deuda más que en el déficit. Es decir, yo lo que deduzco es que el límite, ese límite virtual que se le ha puesto a España, es del 120% del PIB de la deuda. Mira, que da igual que sea el 121 o el 122. Pero vamos, hablando de 120. límites y de lo virtual, esto que suena, reconoces, es la banda sonora de Matrix. Siempre intentamos acabar con la noticia revolucionaria, tecnológicamente hablando. A ver, un grupo de inversores con Sony, con Epic Games a los mandos, acaba de invertir $1.000 millones para crear lo que sería como un universo paralelo, no sé, el metaverso, un universo paralelo, como decíamos, alternativo al mundo físico, formado por mundos virtuales interconectados en los que los seres humanos podríamos vivir, pero como en el mundo real, pero sin estar en el mundo real. Yo no sé si tú lo tienes claro, Santiago. A mí esto me suena un poco confuso. Esto necesitaríamos mucho tiempo, Roberto. Claro. O sea, esto a ver, esto es una especie de negocio, evidentemente, juego, ensayo. La idea es crear a nivel evidentemente virtual una serie de universos, no uno, varios universos paralelos, en los que las personas puedan tener una existencia real en esos universos, en uno o en varios, interconectar con personas de nuestras reales en ese universo, haciendo otras cosas que aquí no hacen, y además puedan saltar de universo. A esto se le ve, de momento, cuidado, como muy bien has dicho, en esto ya han metido 1.000 millones, que esto no es calderilla, o sea, 1.000 millones y más meterán. Yo a esto de entrada le veo un elemento lúdico, evidentemente, por descontado, pero también le veo una posible utilización industrial o empresarial para hacer simulaciones, por ejemplo. Simulaciones de negocios, incluso de medicamentos, de respuestas sociales. Todo depende, evidentemente, de lo que se invierta en este desarrollo, pero yo como idea lo encuentro, la verdad, interesante. Sí, bueno, es muy atractivo eso como idea en el terreno de las ideas, de lo hipotético, pero desde allí, desde mi universo paralelo, mi avatar dice, son unos flipaos. Y mi avatar saluda al tuyo. Santiago Niño Becerra, hasta la próxima semana. Muchas gracias. Vale, hasta luego, buenas tardes. Un abrazo, hasta luego. Aquí nos quedamos con el metaverso de Benjamín Prado. So is your silence when it's rooted in compliance. To stand firm in loving defiance, make Archer Alliance, give voice to the fire. Esta tarde estamos tomando café con Isaías Lafuente, como es habitual, con Jon Sistiaga. Oye, a ver si me sorprendéis. Y Jon, Isaías, que yo no tenía ni idea. ¿Habéis oído hablar? ¿Sabéis qué es la proteína cloto? Bueno, igual la estoy pronunciando, es posible que hasta mal, porque es la T es con TH, igual es clozo, no sé. ¿Sabéis lo que es? No lo sé, pero estoy convencido que nos lo vas a contar. Ni cloto ni clozo, ni idea. Pues yo no tenía ni idea, la verdad. A ver, es que un profesor investigador del Departamento de Fisiología de la Universidad de Granada ha ganado el premio a la mejor tesis del mundo en la medicina del deporte que otorga la revista científica de referencia en esta área del conocimiento, que es la British Journal of Sport Medicine. Se trata del premio internacional más prestigioso, por lo tanto, para tesis doctorales en el área. El profesor investigador es Francisco Amaro, se asoma a esta hora a la ventana. Francisco Amaro, profesor, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado de estar con ustedes. Igualmente, y enhorabuena. Muchas gracias. A ver, en principio, lo primero es cloto, ¿cómo se pronuncia? Sí, bueno, cloto, tal y como lo has pronunciado tú, sí. Vale, ¿y qué es? ¿Qué es la proteína cloto? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que hace? Bueno, la proteína cloto
acabamos de descubrir que es un buen biomarcador de envejecimiento celular. Es una molécula, una proteína que encontramos en nuestro torrente sanguíneo y que tiene pues realmente unas funciones muy interesantes para, dicho de algún modo, enlentecer el proceso de envejecimiento celular. El título de la tesis, cuidado, cojo aire, porque yo no sé si necesitáis una sábana o algo para poner el título. El ejercicio físico aumenta los niveles de la proteína antienvejecimiento cloto, implicaciones cardiometabólicas relacionadas con la salud, el estudio controlado aleatorio Fit Aging de edad. ¿Qué tratabas de confirmar aquí con esta tesis y en qué interviene en eso la proteína cloto, Francisco? Sí, bueno, de sobra son conocidos las bondades que el ejercicio tiene sobre la salud en general. Eso es un hecho que a día de hoy es científicamente irrefutable, ¿no? Pero bueno, se descubre este nuevo biomarcador, esta proteína cloto, hace aproximadamente 2 décadas en ratones, y bueno, lo que observa el doctor Makoto Kuro, que fue el investigador que descubrió esta proteína, no es otra cosa que aquellos ratones que no tenían esa proteína realmente tenían una esperanza de vida mucho más acortada que los ratones en general, y aquellos que tenían altos niveles de esta proteína tenían una vida más larga, una vida más larga y más funcional. Entonces, claro, nosotros nos planteamos, cuando ideamos esta tesis doctoral, las primeras preguntas que nos surgían se basaban básicamente en decir que sabemos que el ejercicio mejora la salud en general, y nos preguntamos si esa mejora de la salud podría ser a través de un incremento de esta proteína antienvejecimiento. Entonces esas fueron un poco las bases de la tesis doctoral, y efectivamente observamos que un programa de ejercicio bien diseñado, bien periodizado y adaptado a las necesidades pues de los participantes que incluimos en nuestro estudio incrementaban los niveles de esta proteína. Dos cosas. Entonces, ¿esa proteína la tenemos todos o no? ¿O solamente la tienen algunos? Y en segundo lugar, ¿como otras proteínas se pueden ingerir? Es decir, ¿puede estar también, aparte de en el ejercicio físico, en la ingestión de determinados alimentos? Sí, bueno, esta proteína efectivamente las tenemos todos. Es una proteína que es producida fundamentalmente en las células de nuestro riñón. Hay otras células que también la producen, las células musculares, incluso algunas células del tejido adiposo, pero en general son las células del riñón las que la producen. Eso sí, no todos tenemos las mismas concentraciones de esta proteína. Hay personas que tienen una mayor concentración de la misma y otras personas que tienen menos. Sabemos que con el ejercicio se incrementan. Y con respecto a la segunda pregunta, la cual es especialmente interesante, y me consta que ya hay estudios en marcha siempre en modelos animales, porque este tipo de cosas son un poco delicadas, ¿no? Me consta que hay estudios que están investigando si la síntesis, en este caso artificial, de esta proteína como suplemento, para ver si realmente tiene efectos sobre la salud. Pero en humanos no hay nada, no se sabe aún. Francisco, a ver, bueno, hoy que he salido yo a correr esta mañana, a mis más de 50 años, supongo que estoy de proteína cloto hasta arriba. A ver cómo han ido los recaptadores de cloto, a ver cómo estamos, Bueno, oye, te tengo que decir, y a ti también, Roberto, que a mí por fin el título de esta tesis me ha gustado bastante. O sea, hombre, si lo lees todo entero, le ha gustado al jurado también, ¿eh? Quiero decir, claro, porque mira que hay tesis extrañas e incluso inútiles con títulos extrañísimos, pero bueno, aquí hablar de que el ejercicio físico aumenta los niveles de la proteína cloto, quizás es porque todavía no la conocemos, pero si habláramos de transaminasa, de dopamina, o el ejercicio físico disminuye el riesgo de colesterol, lo estaríamos entendiendo. Puede que, Francisco, que acabemos hablando y buscando todos la proteína cloto y que sea algo que esté en nuestras vidas, es decir, que sepamos que algo que parecía tan evidente, hacer ejercicio es bueno. No, es que hacer ejercicio además en una determinada franja de edad aumenta, como has dicho, disminuye el riesgo de el envejecimiento, o aumenta la lentificación
Perdona, Isaías, del envejecimiento, ¿no? A ver Sí, si estábamos realmente. hablando de piedra filosofal y en realidad se llamaba cloto, Francisco. Fíjate. Sí, bueno, hay algunos artículos, ¿no?, de opinión que la catalogan de ese modo. De hecho, ¿Has visto? el nombre de Cloto se le da porque es una de las 3 diosas griegas, concretamente la que tejía el hilo de la vida, ¿no? Se le da ese nombre en honor a esta diosa. Y realmente, bueno, es una proteína que se ha descubierto muy recientemente, no es un biomarcador que se mida de rutina en los hospitales, pero realmente no es muy difícil medirlo, es una proteína más. Y claro, en nuestro estudio, nosotros, además de confirmar o además de investigar si realmente el ejercicio incrementaba los niveles de proteína cloto, también medimos otros muchos biomarcadores, entre ellos pues algunos de los que has comentado, ¿no? El perfil lipídico, los niveles de colesterol, los niveles de triglicéridos, el perfil glucémico, es decir, los niveles de glucosa en sangre, todo este tipo de cosas. Y efectivamente vimos que aquellos individuos que incrementaban en respuesta al ejercicio más sus niveles de proteína cloto mejoraban también más en el resto de parámetros de riesgo cardiometabólico, ¿no? Disminuían más su tensión arterial, disminuían más sus niveles de colesterol, disminuían más sus niveles de triglicéridos. Claro, claro. Entonces, un biomarcador más, ¿no? O sea, no nos atrevemos todavía a decir que sea ni mucho menos un biomarcador universal de longevidad y muchos otros, pero Bueno. parece ser que tiene cierto sentido medirlo y que puede tener funciones muy, muy interesantes. Bien, como ese marcador ayuda a rejuvenecer o al menos no envejecer en la misma progresión, y ese marcador o esa proteína la podemos generar haciendo un determinado tipo de ejercicio físico, tengo aquí al personal revolucionado que digo, ahora se lo voy a preguntar al profesor porque me están bombardeando a mensajes. ¿Qué tipo de ejercicio es el ideal para generar esa proteína y por lo tanto para rejuvenecer o no envejecer tanto, profesor? Pues justo esa pregunta también nos la hacíamos nosotros, era una pregunta adicional de esta tesis doctoral, era investigar si realmente todos distintos programas, distintas metodologías de ejercicio físico producían exactamente los mismos efectos sobre esta proteína y el resto de biomarcadores que también medimos, ¿no? Y bueno, uno de los grupos experimentales que teníamos era una intervención basada en las famosas recomendaciones de actividad física que propone la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Lo que un poco todos conocemos, hacer 150 minutos de actividad física aeróbica de intensidad moderada a la semana, complementarlo con un par de días de trabajo de fuerza. Bueno, pues teníamos un programa de 12 semanas que hacía eso. Pero luego implementamos otros 2 programas alternativos. Uno que se basaba en la metodología HIIT, que está ahora muy de moda, el entrenamiento interválico de alta intensidad, que bueno, se fundamenta en incrementar la intensidad pues de una forma considerable, pero reducir el volumen o tiempo de práctica, ¿no? Y luego además implementamos una nueva intervención también basada en ejercicio, pero en este caso aplicando no sé si les suena el entrenamiento con electroestimulación global de cuerpo completo, ¿no? Estos famosos chalecos que tuvieron un boom, que ahora parece que no se utilizan tanto, pero los de la televenta, profesor, los de la teletienda. No, evidentemente. Vale. No son los de la teletienda, son unos chalecos que tienen unos electrodos que son capaces de producir contracción muscular de forma involuntaria, pero simultáneamente a la vez que hago ejercicio. De hecho, nuestro programa de ejercicio era exactamente el mismo que el de entrenamiento interválico de alta intensidad, pero con electroestimulación sobreimpuesta, para ver si pues producía algún beneficio adicional al programa anteriormente mencionado, ¿no? Y realmente los resultados de nuestro estudio ponen de manifiesto que todos los programas de ejercicio incrementan de forma además significativa los niveles plasmáticos de proteína cloto, independientemente de su modalidad. Todos lo incrementan. Pero también hay que comentar que aunque, bueno, no fue estadísticamente significativo, sí que fue
clínicamente relevante el incremento de algunos parámetros específicos, también relacionados con la salud en general, y más específicamente con la salud cardiometabólica, cuando aplicábamos un programa de entrenamiento interválico de alta intensidad con electroestimulación sobreimpuesta. Ya, O sea, le he leído que tan de... importante como todo esto que nos está contando es descansar y el sueño. Sí, bueno, sin duda. Hay 3 pilares, ¿no? 3 pilares muy, muy importantes para realmente mejorar la salud a partir de los hábitos de vida. Evidentemente uno es el ejercicio, pero el ejercicio, si no presto atención a la alimentación y al sueño, pues es prácticamente imposible, ¿no?, que realmente alcancemos un estado óptimo de salud. Son los 3 pilares fundamentales. Muy bien. ¿Y se puede saber qué otro tipo de tesis había en ese premio, galardón o...? Es decir, ¿Contra quién competíamos? ¿Contra qué estudios competíamos, Francisco? ¿Contra quién competíamos? Bueno, realmente yo me quedé sorprendido cuando nominaron dentro de las 17 mejores mi tesis doctoral. O sea, yo que estoy muy metido en el ámbito de la investigación en la medicina del deporte, pues nominaron a investigadores que tienen un prestigio internacional muy, muy reconocido, de laboratorios muy, muy punteros, americanos, alemanes, suecos, daneses. O sea, realmente... No había ninguna más de la Universidad de Granada, por algo que ahora le voy a contar, profesor, por una teoría que mantenemos aquí en este programa, ¿no? De la Universidad de Granada solo estaba tu tesis, ¿no? Realmente es la primera vez que nominan una tesis española, ya no solamente ganar, sino nominarla para el premio. No había ninguna otra española. Claro. ¿Decías, Isaías? No, es que todo me está pareciendo tan interesante, tan fascinante. Yo la única esperanza que tengo es en que no creemos otra especie de homo que será el del clotonto, ¿no? Porque hay gente que se coge todo muy al pie de la letra y es muy interesante todo lo que ha contado. Mucho. Muy interesante, pero eso, igual que hemos generado los covidiotas, que no lleguen los clotontos. Espero que no. Lo de la teoría, que esto es para hacer una tesis también que mantenemos aquí en este programa, es que algo os dan de comer especial en la Universidad de Granada. Hay algo, hay un factor, porque... ¿cuántos estudios que nos llaman la atención, que nos parecen interesantísimos, que creemos que son susceptibles de ser comentados aquí con los profesores, investigadores y compartidos con los oyentes? ¿Cuántos? Bueno, estadísticamente la Universidad de Granada gana por goleada y yo no sé a qué se debe. Mira, esta misma mañana, y no se vaya, profesor, esta mañana un equipo internacional de científicos liderado por la Universidad de Granada ha dado a conocer su estudio en el que concluyen que los genes relacionados con la creatividad fueron el arma secreta para la supervivencia del Homo sapiens. Igor Suir y Coral del Val Muñoz, del Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de esa universidad, son los científicos españoles al frente de esta investigación y podemos saludar a Coral del Val Muñoz. Profesora, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantada de estar con vosotros. Igualmente, sé que la universidad es un mundo, pero por si se conocen o han coincidido en algún momento, Francisco, Coral, Francisco, ella está en Alemania, por cierto, y nuestro profesor, ¿se conocían o no se conocían? Yo conocía la tesis, enhorabuena Francisco, porque muchas gracias, Coral. He seguido las noticias y bueno, me consta que su departamento es puntero a nivel internacional, entonces siempre, aunque estoy más centrada en mi área, pero sí suelo seguir todo lo que se hace en la Universidad de Granada. Y por cierto, no es que nos den algo de comer, pero sí es verdad que se están haciendo las cosas muy bien desde la institución, gastando talento y creando una masa científica de calidad y se nos está apoyando mucho, que también hay que reconocérselo. Eso suponíamos, que habría algo de eso y llevamos a la viñeta lo de qué comen o qué les dan de merendar a los investigadores de la Universidad de Granada, porque claro, el ratio que había de estudios con éxito pues era muy superior. Por cierto, no le molestamos más, Francisco Amaro, que sé que tiene algún compromiso y que nos había pedido acabar un poquito antes de las 5. Muchísimas gracias y enhorabuena de nuevo. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Totalmente de acuerdo con Coral. Hay que, en este caso, ensalzar la gran labor que se está haciendo desde la Universidad de Granada para captar talento y para apostar por la investigación. Por supuesto. Un saludo y encantado de estar con vosotros. Gracias, igualmente. Coral, nos quedamos con usted, que sé que nos atiende desde Alemania. ¿Qué está haciendo allí, por cierto, en Alemania?
Bueno, pues tenemos un proyecto del Plan Nacional relacionado con el uso de métodos de inteligencia artificial y tenemos unos colaboradores aquí en el Instituto de Genética Humana de Ulm que son, digamos, punteros, es un grupo de referencia en linfoma y estamos intentando aplicar métodos parecidos y desarrollar nuevos métodos pues para crear nuevos modos de clasificar el cáncer de una forma más precisa, sobre todo en cánceres muy complejos que tienen diferentes progresiones y diferenciaciones celulares que no están del todo claras. Ya. En cuanto a lo que han anunciado hoy y que han liderado ustedes, los genes relacionados con la creatividad fueron el arma secreta para la supervivencia del Homo sapiens. ¿Esto cómo se puede llegar a esta conclusión? Yo no sé vosotros, John, Isaías, pero yo me quedo perplejo, totalmente. Yo quiero escuchar. Yo también prefiero escuchar, si no te importa, Roberto. Por favor, vamos. Uy, puede ser muy largo. Bueno, digamos que esto no es algo que pasa de hoy para mañana. Nosotros llevamos trabajando en esto ya muchísimos años. De hecho, el primer método que desarrollamos, sobre todo, que es un poco la novedad para el tratamiento de datos genéticos, lo aplicamos para descubrir los distintos tipos de esquizofrenia, que hasta entonces se pensaba que era una única enfermedad y encontramos que existían diferentes bases genéticas. Lo que hicimos después es desarrollar un poco más este método y extenderlo para poder aplicarlo a otro tipo de datos como son test cognitivos del tipo de TCI, datos clínicos, datos medioambientales, imágenes, por ejemplo como resonancias magnéticas funcionales y poder integrarlos utilizando inteligencia artificial. Y utilizando estos métodos en los últimos años hemos sido capaces de encontrar los genes que son responsables de la personalidad en humanos. Y claro, ¿cómo relacionamos la personalidad en humanos con la creatividad y con la supervivencia del Homo sapiens? Bueno, pues es algo que hicimos el camino andando de alguna manera. O sea, hay muchísimas discusiones sobre qué es la creatividad, pero una de las maneras de medir creatividad es utilizando la personalidad, porque en realidad la creatividad, una forma de definirla, hay muchísimas, y es el uso de la imaginación, de ideas originales, para lograr objetivos valiosos, objetivos que no se han resuelto, o utilizar problemas antiguos para buscar nuevos caminos, ¿no? Y un aspecto particular de la creatividad que es multifacética es la inteligencia y la personalidad, ¿no? Y nosotros nos volcamos en la personalidad. Entonces utilizamos por primera vez, pues digamos, la integración de datos de temperamento y carácter basados en unos cuestionarios que fueron desarrollados por un psiquiatra muy prestigioso que es Robert Cloninger, que es coautor de este artículo. Y fuimos capaces de medir otra serie de cosas. Esto está hecho también en colaboración con lo que llamamos el Young Fins Studies. Es un estudio prospectivo de casi 40 años donde se han ido analizando genéticamente a la población, se le han ido haciendo test cognitivos, se ha visto el efecto del medio ambiente. El mayor acaba de cumplir 105 años, me ha dicho mi compañero esta mañana. Sí. O sea que tenemos datos de mucho tiempo y utilizamos todos ellos para encontrar, sin ninguna idea previa de qué era lo que determinaba la personalidad, encontrar grupos, ¿no? Y encontramos que estos genes, que eran 972, cuando fuimos a estudiarlos más, que resulta que formaban 3 grupos casi disjuntos, es decir, que apenas se compartían genes entre los grupos. Profesora, pues sí que tenía razón. Yo le agradezco muchísimo el esfuerzo que estaba haciendo en este momento por contarlo para que lo entendiéramos hasta nosotros. Tenía razón, esto necesita de más tiempo y yo le convoco para otro día para que con más tiempo, con más detenimiento nos siga dejando fascinados contándonos cuál ha sido el procedimiento para llegar a esta conclusión. Profesora, muchísimas gracias, enhorabuena. Gracias y buenas tardes. Hasta luego. Suscríbete a La Ventana. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Cadena SER. La radio.